Numerosos documentales y artículos refieren a la supuesta facilidad con la que un grupo de 168 españoles consiguió vencer a un tremendo imperio como fue el incaico. ¿Cómo pudo un puñado de aventureros españoles poner de rodillas a la mayor civilización indígena de Sudamérica? Obviamente suelen dar las explicaciones que van desde enfermedades hasta tecnología, hasta la guerra civil incaica, etc. Pero en verdad la pregunta correcta es, ¿de verdad fue fácil conquistar el imperio inca? Hoy en Hanan vamos a responderlo. ¿Qué hace creer a muchas personas que la conquista fue fácil? Probablemente el hecho de que el mayor gobernador del imperio fue capturado desde el momento cero, y por 180 españoles que se enfrentaron a una cantidad evidentemente mayor de guerreros. No obstante, más allá de todas las explicaciones que existen para este hecho, lo principal es que no concluyó allí la conquista, puesto que esta no se consolidó sino hasta 40 años después, y en el camino hubo muchas dificultades, y hasta momentos en los que todo parecía perdido para los hispanos. Si revisamos esos 40 años, veremos que los primeros 4 años tuvieron una dinámica de ida y vuelta, donde en 1532 Atahualpa estaba preso, y los españoles tenían todo el imperio sometido en sus manos, y donde el Tahuantinsuyo prácticamente no tenía poder de negociación. Asimismo, tenemos el escenario contrario en 1536, en la rebelión de Manco Inca, donde apreciamos Cusco y Lima sitiados con los principales jerarcas españoles atrapados dentro, incluyendo a Francisco Pizarro y Hernando Pizarro. Pues bien, vamos a repasar en detalle cuáles fueron los principales hitos de este extenso periodo de 40 años. Comencemos por 16 de diciembre de 1532, Cajamarca. Atahualpa es capturado por los españoles luego de una matanza que tomó por sorpresa a las desprevenidas tropas incas. En ese periodo, con Atahualpa como rehén, le ordenaron que imparta una orden general en todo su imperio que prohíba tocar a los españoles, de tal manera que estos tendrían seguridad e impunidad en todos sus actos. Y así fue, porque en los 8 meses de prisión de Atahualpa, los españoles no recibieron ni la menor agresión por parte de cualquier integrante del Tahuantinsuyo. Llegamos así a julio de 1533, mes en el que los españoles ejecutan a Atahualpa, por diversos motivos, que podemos tratar en otro video. Pero sin duda, la muerte de Atahualpa resulta siendo un error estratégico desde el punto de vista militar, y es que con él murió también la orden de no atacar a los españoles, y Quisquis, uno de los principales generales de Atahualpa, ya no tenía motivos para contener su ira, sino que al contrario le dio riendas sueltas y emprendió toda una campaña donde se generarían las primeras hostilidades hacia los hispanos. Si creen que con la muerte de Atahualpa acaba la conquista, están muy equivocados. De hecho, allí recién comenzó. Lo que los españoles hicieron luego de la ejecución de Atahualpa fue nombrar a otro inca y dirigirse al Cusco para legitimizarlo, y para tomar la ciudad y fundarla. Ese camino, que en condiciones normales hubiera demorado 20 días, duró cerca de 4 meses, y es que las tropas de Quisquis dificultaron el camino a los españoles, cortaron puentes, quemaron almacenes, y atacaron por sorpresa a las huestes hispanas en repetidas oportunidades, inclusive, y sellaron las primeras bajas europeas en un contexto bélico, en una batalla, llegando a matar a 5 de ellos y herir a 15. 5 no es que sea poco. Hay que tener en cuenta que para matar 5 españoles probablemente hayan tenido que atravesar y matar 50 o 150 nativos aliados que peleaban junto a ellos. En este penoso viaje de 4 meses, muchas veces los hispanos tuvieron que atravesar los ríos a nado, mientras que jalaban a sus caballos. A veces tuvieron que dormir en ruinas de las ciudades en las que pensaban hallar techo, y tuvieron que conformarse con pobres bocados cuando creyeron hallar ciudades bien abastecidas. Llegó el gobernador con esta gente a una aldea que habían saqueado y quemado los indios enemigos, y por eso no se halló en ella gente ni maíz, ni otro mantenimiento, y el agua estaba muy lejos porque los indios habían roto las cañerías que venían a la ciudad, que fue un gran mal, y de mucha incomodidad para los españoles, porque por aquel día, hallado el camino áspero, trabajoso y largo, se tenía necesidad de un buen alojamiento. Cuando los españoles llegaron a Cusco en 1533, lo que hallaron fue una ciudad que no estaba en su apogeo. Acababa de ser ocupada por Quisquis luego de la derrota de Huáscar, y Quisquis, al enterarse de la llegada de los hispanos, optó por dejar la ciudad luego de haber evacuado a las agias o vírgenes del sol y a una buena cantidad de guerreros y pobladores cusqueños, incluyendo, al parecer, orejones que antes eran partidarios de Huáscar.
En Cusco los españoles nombraron a Manco Inca, de 17 años, hijo de Huayna Cápac. El joven Manco era un inca títere, que veía en los españoles a libertadores que habían hecho justicia con la muerte de Atahualpa. Una de las primeras labores que le encargaron fue organizar un ejército para combatir a las tropas de Quisquis, cosa que cumplió con total diligencia, y allí comenzó lo que llamaríamos la campaña de Manco Inca contra Quisquis, una serie de enfrentamientos que se llevaron entre Cusco y Jauja, la primera capital hispana del Tahuantinsuyo. Tras varias batallas, el bando de Quisquis terminó siendo expulsado de estos territorios, pero se fortificó hacia el norte, entre Tarma y Cajamarca. Allí esperaba recibir a refuerzos que vendrían de Quito para ayudarle a combatir el ejército combinado de Manco Inca y los naturales colaboracionistas de Pizarro. No obstante, el grueso del ejército de Quisquis consideraba esta guerra perdida, y se oponían a continuar los extenuantes viajes y las constantes batallas, de modo que terminaron matando a su propio general. La muerte de Quisquis y la derrota definitiva de su ejército debió haber ocurrido aproximadamente en 1535, de modo que hubo algunos meses con relativa paz, pero todo ello cambiaría en 1536, cuando Manco Inca, aquel que había gobernado bajo la supervisión y autoridad española, decidió rebelarse a raíz de grandes maltratos que sufrió, y por la desilusión. Los españoles no eran salvadores ni libertadores, sino una maldición peor que la de Atahualpa. Así, en 1536 comenzó la rebelión de Manco Inca. Primero gestó su fuga de Cusco, luego organizó sus ejércitos, y aprovechando la partida de Diego de Almagro hacia Chile, inició el cerco de Cusco, donde quedaron atrapados cerca de 200 españoles, incluyendo a Hernando Pizarro. Las batallas de este episodio fueron numerosas, y se consolidaron en la gran batalla de Sacsayhuamán, donde falleció Juan Pizarro, uno de los hermanos de Francisco Pizarro. Durante lo que duró este cerco, los españoles sufrieron, se replegaron y hasta consideraron huir y abandonar Cusco. Por esos días enviaron muchos correos de socorro a Lima para pedir refuerzos que nunca llegaron. Los correos sí llegaron a Lima y las ayudas también fueron enviadas, pero estas 5 oleadas de refuerzos nunca llegaron a destino, porque fueron vencidos en la ruta de Cusco-Lima por Kisu Yupanqui. De hecho, este mismo general sitió también Lima, poco después de iniciado el cerco de Cusco, y también colocó en jaque a las huestes hispanas que estaban allí, incluyendo al mismo Francisco Pizarro. Eventualmente, tras la ayuda de la etnia de los Huancas y la muerte de Kisu Yupanqui, el cerco de Lima cayó, y luego también lo haría Cusco, producto de los estratagemas hispanos y el colapso logístico del cerco inca. Tras la retirada de Manco Inca a Ollantaytambo, hubo muchas expediciones hispanas destinadas a su captura, pero estas fracasaron y muchas veces tuvieron que regresarse con grandes bajas. Desde su retiro en 1537 hasta 1544, Manco Inca pasó organizando las futuras hostilidades desde Vitcos, Vilcabamba y Ollantaytambo, aunque estas no alcanzaron a la misma relevancia del cerco. En ese año, 1544, Manco Inca fue asesinado a traición por un grupo de mestizos y españoles con los que convivía en paz. Tras su muerte, fue Sayri Túpac quien tomaría las riendas del imperio, y quien en 1558 decidió reconocer la autoridad hispana, y hasta visitó al virrey en Lima, donde negociaron el cese de las hostilidades incas, y a cambio le dieron una serie de beneficios, incluyendo su propia encomienda. Cuando falleció en 1560, el gobierno lo asumió Titu Cusi Yupanqui, quien retomó las agresiones hacia los hispanos, aunque se moderó más tarde y hasta se bautizó como cristiano. En 1571 falleció y le sucedió Túpac Amaru, cuando el virrey de Toledo comenzaba a asumir, y fue este quien organizó una expedición militar destinada a la captura de Túpac Amaru, la cual fue exitosa. Tras su captura, Túpac Amaru fue conducido descalzo a Cusco y juzgado por traición a la corona española. Finalmente, en 1572 fue condenado a muerte y ejecutado en la misma plaza de armas de la ciudad imperial, sellando en este punto la conquista del imperio incaico, 40 años después de la captura de Atahualpa. De esta manera hemos visto los principales sucesos de estos 40 años de conquista del Tahuantinsuyo. Hemos comprendido por qué esto fue de todo menos fácil. Inclusive los mismos cronistas españoles destacan el heroicismo y la valentía con la que afrontaron tan difícil empresa y todo el tiempo que les demoró, los altibajos, sus propios errores, los errores incas. De hecho, ningún cronista español califica de fácil esta empresa. Al contrario, muchos de ellos se esfuerzan en demostrar el sufrimiento y las penurias que tuvieron que afrontar para conseguir lo que consiguieron. De esa manera concluimos con este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho hoy día, y les pido que por favor compartan el video, suscríbanse al canal y denle me gusta y ayúdennos a difundir este proyecto cultural. Muchas gracias por ver Hanan.